Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a ver la última unidad de la auditoría. Vamos a ver auditoría forense. En el caso de la auditoría forense, ¿verdad? Nosotros vamos a estar escudriñando algunos aspectos significativos, características propias de esta. Por ejemplo, lo que es el fraude. En este punto, ¿verdad? De la auditoría, es importante incorporar la NIA 40, ¿verdad? Que es la que tiene que ver con estos asuntos específicos. Me ha gustado mucho la participación de ustedes de forma virtual, ya que no he tenido el gusto de tenerlos a todos en el aula de forma presencial. Pero espero que les haya servido todo el material de la auditoría, tanto financiera, la auditoría administrativa y la operacional. Siguiendo con esto, entraremos de lleno con el tema de auditoría forense. En el caso de la auditoría forense, nosotros vamos a conocer algunos aspectos o algunas características que tienen que ver propiamente con esto. Pero para esto es importante remontarnos otra vez al concepto de auditoría. Entonces, etimológicamente, la palabra auditor significa oidor o persona que oye. Es decir, que está atenta a cualquier circunstancia. Esto quiere decir que el auditor debe ser una persona escéptica. ¿Qué quiere decir? Es una persona que en el momento que va a realizar una auditoría, mantener una postura de incertidumbre de que exista o no algún fraude. ¿Verdad? Entonces, para esto, él debe estar atento a cualquier circunstancia, un oidor. Entonces, resultaba muy apropiado en la época durante la cual el registro de los grandes propietarios, incluso en la contabilidad gubernamental, eran aprobados solamente después de la lectura pública, en la cual las cuentas eran leídas en voz alta. Entonces, antes, eso era no, de forma pública, ¿verdad? Se establecía cuáles eran los saldos de las cuentas y estas eran aprobadas. Los bancos fueron los principales usuarios externos de los informes financieros. Si nosotros nos remontamos al concepto de contabilidad y quiénes son los usuarios, eh, inicialmente decimos que uno de los usuarios externos son los bancos. Porque los bancos o las instituciones financieras son aquellos pues quienes velan por darnos aquel apalancamiento, aquel financiamiento necesario para invertir en nuestras actividades como empresarios. Ayer, la auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas. Se consideraba que los objetivos primordiales de la auditoría eran la detección y prevención de errores y fraude. Entonces, los auditores de antes pensaban que cuando se realizaba una auditoría era para encontrar algún error, para encontrar algún fraude, para encontrar allá. No así, habría que ver hoy en día, ¿verdad? El objetivo de la auditoría o el alcance del auditor va en dependencia del tipo de auditoría que se esté estableciendo. Las NIA especifican, ¿verdad? Si estamos hablando de una evaluación, una auditoría de los estados financieros, el objetivo principal del auditor el objetivo de él va a partir de acuerdo a la aplicación de cada niña. Por ejemplo, una puede ser, en el caso de una evaluación a los estados financieros, decimos que su alcance, o el objetivo del auditor, es que los estados financieros se presenten en conformidad con un marco de información firme, un marco contable de información firme, hablando del uso de las normativas establecidas. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de la NIA 240, el objetivo del auditor, cuando se aplica esta NIA 240, es también estar atento a encontrar alguna incorrección material por
por fraude. Entonces, especifican, ¿verdad? El objetivo del auditor por cada niño. Entonces, ayer se pensaba todo el tiempo, o sea, ayer, tiempo pasado, pensábamos en todo, que todo remontaba a un error o fraude. Hoy en día, el cerciorarse de la condición financiera actual y de las ganancias de una institución pasó a ser el nuevo objetivo de la auditoría, mientras que la detección y prevención de fraude se convirtió en un objetivo menor. Ya, entonces, hoy en día el objetivo principal, ¿verdad?, de la auditoría es cerciorarse, ¿verdad?, que si existen o no, por ejemplo, no, en los estados financieros que se han presentado en conformidad a un marco de información fija. Y ya no tanto la detección y prevención del fraude, a menos que se esté aplicando una NIA en específico. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Al Capone, una de las personas más buscadas en toda la historia del crimen organizado. Al Capone no fue capturado por Elliot, pudo ser encarcelado gracias a un contador. Entonces, dice que no fue encarcelado por los investigadores que andaban detrás de él, sino que fue por un contador. A partir de la década de los 60, en Estados Unidos, la detección de fraude asumió un papel más importante en el proceso de auditoría. Se entendía que las auditorías para descubrir fraude serían muy costosas. Por estos motivos, en aquel entonces, el control interno fue reconocido como la técnica más apropiada. Entonces, en tiempos antes del 2015, de ese periodo, uno de los objetivos principales del auditor era la evaluación del control interno. Entonces se partía más en la parte de evaluar el control interno, dado a que el control interno se pretendía pues que esto podría ayudar a encontrar algunas debilidades o grandes debilidades o hallazgos partiendo de esta evaluación. Dado pues, que una evaluación por fraude requiere de mayor recursos, tanto económicos como humanos, para poderla realizar. Entonces, se basaba más en una evaluación en control interno. Pero no así, ¿verdad? Para la detección del fraude, no solamente nos quedamos en un nivel de control interno. Hay que evaluar otros aspectos. Dentro de esta evolución, la auditoría se ha especializado para ofrecer nuevos modelos de auditoría. Entre estos encontramos la forense, que surge como un nuevo apoyo técnico a la auditoría financiera e interna. Si ustedes se fijan, es un apoyo a las auditorías financieras y a la misma auditoría interna, debido a que existe un incremento de corrupción tanto en el sector público como en el privado. Se dice que quienes cometen mayores fraudes están en el sector de la banca y finanzas. Y quienes cometen el fraude normalmente son personas mayores a los 60 años. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en Nicaragua, tenemos esa tasa. Y a nivel mundial, debido a eh, la situación que estamos atravesando con el problema de salud pública, con la aparición de COVID-19, ha obligado a muchos a trasladarse a trabajar en sus casas, ¿verdad? El trabajo. Entonces, debido a estas circunstancias, se ha disparado los niveles de fraude, porque existen debilidades, puesto que no existe la supervisión adecuada de cada uno de los miembros. Entonces es más fácil también que existan hoy en día mayores personas que estén atentas a la tecnología, o sea, hackers, que estén atentos a cómo destruir, ¿verdad? Controles
informáticos que tengan para resguardar, por ejemplo, los bancos, resguardar la información de su cuenta bien. Por ejemplo, en el caso de Banpro reportó muchas quejas de cuentavientes en las cuales hackers dejaron sus cuentas, tanto en dólares como en Córdoba, en cero. Entonces, esto entra en un proceso de investigación de parte del banco y se llega a la conclusión de que existen personas que están cometiendo algún tipo de delito o fraude externa hacia algunas instituciones financieras. Pero también el fraude se ha presentado dentro de las organizaciones o instituciones por los mismos empleados. Entonces, un hacker puede estar incluso asociado por algunos miembros internos de empleados del banco, por ejemplo, u otra organización. Entonces, el fraude hoy en día está muy versátil, está muy al día, ¿verdad? Está muy al tanto de toda la evolución, de toda la problemática que están teniendo las empresas o instituciones. ¿Qué es el fraude financiero? El fraude se refiere a un acto intencional. Bueno, no es lo mismo cometer un error a realizar un acto de forma intencional. ¿Por qué? Porque lo has pensado, lo has analizado, has esperado el momento adecuado para realizarlo. Por lo tanto, se dice que es intencional. Y esto lo puede realizar una o más personas o individuos dentro de la administración, ya sea pública o privada, siendo empleado o terceras partes, el cual da como resultado una representación errónea de los estados financieros. Entonces, el fraude se puede presentar de dos maneras. Uno, con estados financieros fraudulentos. Presentación de estados financieros maquillados, que no presentan la realidad de la situación económica que está atravesando X empresa o institución. Y el otro se refiere a la apropiación indebida de activos. Entonces, cuando existe una apropiación indebida de activos, entonces decimos también que se está cometiendo el fraude. Normalmente, ¿verdad? Quienes lo realizan son personas internas a la empresa o institución. ¿Qué es el fraude financiero? Alteración de registros, apropiación indebida de efectivo o activos de la empresa, apropiación indebida de las recaudaciones de la empresa mediante retraso en el propósito y contabilización de las mismas, castigo financiero de préstamos vinculados de alta gerencia, defraudación tributaria, que es muy común, ¿verdad? Inclusión de transacciones inexistentes, o sea, falsas, transacciones falsas, lavado de dinero y activo. Importante este punto del lavado de dinero y activo. Existe la ley 976 y la 977 que explica, ¿verdad?, que todos los CPA, ya auditores, somos sujetos obligados. Es decir, que nosotros debemos de reportar operaciones sospechosas realizadas en nuestra empresa. De tal forma que si en dado caso un auditor encuentra que existe lavado de activos dentro de una organización o institución que se está auditando, esta también deberá de ser reportada, ¿verdad?, a través del ente que regula nuestra profesión a la unidad, ¿verdad?, a la UAF, a la unidad de análisis financiero, la UAF. De esta forma, ¿verdad?, ellos podrán realizar un análisis sobre esta situación que está ocurriendo. Entonces, el caso del lavado de activos hoy en día es un caso donde más se está dando el fraude. Obtener ilegales beneficios económicos a través del cometimiento de delitos informáticos.
ocultamiento de activos pasivos, ingresos o gastos, ocultamiento de un faltante de efectivo, omisión de transacciones existentes, pérdidas o ganancias ficticias, sobre su valoración de cuenta, sobre valoración de acciones en el mercado. Entonces, todos esos puntos afectan los estados financieros maquillados, afecta todos esos puntos que hemos abordado. Entonces, se puede maquillar el estado financiero si estamos lavando activos. Se puede maquillar el estado financiero si estamos omitiendo transacciones que existieron. Podemos estar maquillando el estado financiero si no presentamos las utilidades del periodo que corresponde. De tal forma, estaríamos evadiendo impuestos, defraudando al fisco, ocultando la realidad de la situación económica. El Instituto Americano de Contadores Públicos define algunas de las condiciones o acciones que involucran riesgos, por lo cual se debe estar atento en caso de encontrarse con gran dominio del administrador principal, deterioro en las utilidades, condiciones en los negocios que puedan crear presiones poco usuales, compleja estructura organizacional, cambios constantes en los auditores externos y asesores legales, pocos conocimientos en materia de control interno y debilidad del mismo en algunas áreas, transacciones importantes y poco usuales, particularmente el cierre del ejercicio, con efectos materiales en las utilidades, dificultad en la obtención de evidencia de auditoría. Entonces, el Instituto Americano nos da una pauta de lo que podemos nosotros considerar como parte del fraude financiero. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, que una organización tiene una jerarquía bastante compleja en su estructura, ¿verdad? No muy definida. Cuando se reporta que no podemos obtener la suficiente evidencia durante la auditoría, es decir, se nos ve limitada toda la información desde el momento que iniciamos el proceso de auditoría. Los empleados están renuentes, en caso de los altos directivos, por ejemplo, a proporcionar la información propicia o adecuada para el proceso de auditoría. Entonces, todas esas son pautas que son señales de alerta para el auditor. En caso de la auditoría interna, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. La auditoría interna, aunque el auditor debe mantener una mentalidad independiente, ¿ya? Una independencia mental, él podría haberse afectado puesto que él está dentro de una organización. Pero su objetivo, su trabajo principal es velar por el fiel cumplimiento del control interno. Entonces, han existido casos que el mismo auditor interno participe del fraude. Entonces, también es necesario estar realizando alguna evaluación externa, ¿verdad? Una auditoría externa que propicien el que propicien la seguridad sobre los controles internos. Ayuda a una organización, la auditoría interna, a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático, disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y de gobierno. Entonces, el auditor interno, al realizar sus labores de aseguramiento o de consulta, puede encontrar indicadores o casos de fraude financiero. Al igual que él puede ser partícipe de un fraude, es el auditor interno que hace bien su papel, su trabajo, podría encontrar fraude financiero o indicadores de estos fraudes. El auditor interno podría encontrar, por ejemplo, que el financiero, confabulado con otras áreas, ¿va?, asociadas, estén desviando
algunos de los activos. Por ejemplo, una de las áreas muy débiles podría ser la parte de inventario. ¿No? La parte del inventario es una parte muy naturalmente vulnerable en todas las instituciones o empresas. Muchas fallan en crear controles internos que aseguren la protección de estos inventarios, de esta mercancía. Entonces, por ejemplo, podrían estar desviando estos activos hacia otros negocios, otras actividades que no corresponden a la empresa original. Siempre he dicho yo, sí, siempre he puesto el ejemplo de la telenovela, eh, a ver, la telenovela, esta es colombiana, Betty la Fea. En el caso de Betty la Fea, ahora si nosotros ya lo aterrizamos en un caso queriendo ver algunas situaciones de fraude, eh, en, ese, en esa telenovela, aparte del romance, ¿verdad? Existe el punto en donde se presenta una serie de fraudes cometidos en una empresa Ecomoa. Una de ellas es la manipulación de los estados financieros. Es decir, a la protagonista le tocó elaborar estados financieros maquillados, de tal forma que eso le permitiera al presidente mantener su puesto. Entonces presentaron estados financieros fraudulentos. Otro fue el desvío o apropiación indebida de activos, ya que Ecomoda había recibido una comisión por, eh, por una compra realizada de Ecomoda a otra empresa. Entonces recibió un ingreso adicional, el cual ellos desviaron para crear una nueva empresa llamada Terramón. Entonces, con los activos de cómo crear un Terramón. Entonces desviaron activos, entonces apropiación indebida de activos. Otro fraude, otra situación fue comprar mercancías de contrabando, mezclarse con contrabando, que es parte de la 976 y la 977. Otra situación, querer recibir extorsión por comisionar. Comisionar es recibir un ingreso por seleccionar a un proveedor específico durante las licitaciones. Entonces, se vio que existía una serie de actividades fraudulentas durante todo el proceso. Otros evitaron que se realizara una auditoría sobre todo las situaciones que estaban atravesando. Entonces se evitó hasta el final, ¿verdad?, que se aplicara una auditoría. Entonces, dada todas esas situaciones, se alertaba, ¿verdad?, que estaban ocurriendo situaciones fraudulentas dentro de esa empresa. Es importante que el auditor interno, respecto al fraude, en la organización debe poseer los conocimientos y habilidades suficientes que le permitan identificar los indicadores de que un fraude pudiera haberse cometido, es decir, reconocer los indicios de fraude, permanecer siempre alerta ante cualquier circunstancia o oportunidad que pueda facilitar y permitir el cometimiento de fraude, es decir, reconocer los fraudes potenciales que podrían presentarse en la empresa de forma futura, ¿verdad?, anticiparse. Evaluar los indicadores que señalen la posibilidad de que un fraude pudo haberse perpetuado o a fin de comunicar a los directivos los casos en que el auditor ha concluido. Entonces es importante que tenga el pleno conocimiento y habilidades suficientes como auditor. El auditor interno tiene un perfil que pareciera ser que se acerca al del auditor forense, dado que la función del primero es detectar los potenciales problemas, implementar mejoras para asegurar el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones de forma eficaz. Entonces, el auditor interno
es el que más se asemeja a un auditor forense. Entonces, la auditoría forense se convierte en una herramienta eficaz para la investigación cuando se comete un delito, pero también sirve de control y prevención. Pero, primeramente, podemos encontrar un fraude y sirve como prueba para ese delito, pero también puede servir como parte de mejoras al control. Entonces, la auditoría forense es una actividad que facilita desenmascarar especialmente a los delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué decimos de cuello blanco? Porque son todos aquellos ejecutivos que han cometido un fraude, un delito en contra de la entidad o institución a la que pertenecen. Partiendo de, por ejemplo, de los altos directivos e incluso auditores internos. Entonces, la corrupción consiste en el mal uso de un cargo o función con fines no oficiales y se manifiesta de la siguiente forma: el soborno, la extorsión, el tráfico de influencia, el fraude, el pago de dinero a los funcionarios, funcionarios ya sea del gobierno o de la entidad, el desfalco, entre otros. Entonces, eso es corrupción. La corrupción abarca todas esas circunstancias antes mencionadas. ¿Dónde existe mayor corrupción en América Latina? Dice que normalmente podemos encontrar mayor corrupción, dice, en Uruguay. Ninguno de los países de América Latina está exento de ser corrupto, de tener corrupción. La corrupción se podría mejorar si todas las personas mantuvieran buenos valores, valores morales, valores espirituales, valores éticos. Es fácil decir los valores, los valores, los valores o la ética, pero ya aplicarlo es una situación aún más compleja. Pero eso nos hace mejor personas, mejores profesionales. El auditor debe ser una persona, o tratar de ser una persona intachable, de buena reputación para poder realizar su encargo. Entonces, a veces cuando no se tiene estados financieros correctos, o sea, que se encuentren maquillados por algún acto de corrupción o fraude, entonces esto tiende, ¿verdad?, a afectar directamente a las entidades o instituciones. Lamentablemente muchas han fracasado porque los dueños han confiado en personas, ¿verdad?, en personas de altos directivos para que generen sus utilidades y en vez de generar utilidades, pues desvían esas utilidades hacia beneficios propios. Entonces, aquí en Nicaragua, pues he encontrado muchos casos, ¿verdad?, de fraude, demasiados casos de fraude, de corrupción. ¿Verdad? No estamos exentos a este caso, ni aislados. Entonces, la auditoría forense como un nuevo proceso de control contra la corrupción también es aplicable en el sector gubernamental. El sector gubernamental es uno de los puntos importantes. La Contraloría, de hecho, tiene su propio documento de auditoría forense, porque es aplicable a las instituciones gubernamentales. El término forense, ¿qué significa? Corresponde al latín forensis, que significa público, y complementado su significado podemos remitirlo sobre un forum, que significa foro, plaza pública. Lo forense se vincula con lo relativo al derecho y la aplicación de la ley en la medida que se busca que un profesional idóneo asista al juez en asuntos legales
que le competan y para ello aporte pruebas de carácter público para representar en un juzgado o corte superior. Entonces, cuando se ha cometido alguna corrupción, algún crimen, un delito, ¿verdad? Aplicamos la auditoría forense. Está especializada para descubrir y divulgar y atestiguar sobre fraudes y delitos. Es importante que el auditor que realice una auditoría forense tenga el suficiente conocimiento, o sea, las competencias adecuadas. Hay auditoría forense preventiva y detectiva, una para prevenir y otra para detectar. Entonces, la auditoría forense es el otro lado de la moneda de la labor del auditor tradicional, en procura de prevenir y estudiar hechos de corrupción. Es importante luchar contra la corrupción. Para la auditoría forense, uno de ellos es evitar y luchar contra la corrupción y el fraude. Entonces, el auditor forense debe ser perspicaz, buen psicólogo, mentalidad investigadora, mucha automotivación, trabajo bajo presión, mente creativa, habilidades de comunicación, habilidad de comunicar en las condiciones de ley, habilidades de mediación, habilidades analíticas, creatividad y sobre todo la experiencia. Tenemos que ser expertos en el campo. El auditor forense debe desarrollar dos capacidades para llevar a cabo su trabajo con éxito. Una de ellas es la habilidad de investigar pequeños detalles sin perder de vista el gran entorno. Hasta el momento hemos visto, ¿verdad?, algunos aspectos, unas características de lo que es el fraude, la corrupción y la auditoría forense. Entonces, con esto, con esta información que ustedes tienen, pueden abrirse o darse una idea de todo el trabajo que conlleva aceptar un encargo. Aceptar un encargo partiendo del tipo de auditoría, o sea, lo que el cliente necesita en ese momento para poder hacer una evaluación. No podemos llegar a una empresa y decir que vamos a hacer una auditoría forense si ellos no lo han solicitado. Cuando una empresa solicita un tipo de auditoría, pues, es una de la labor, una de las responsabilidades del auditor, indagar, ¿verdad?, el por qué quieren realizar ese tipo de auditoría. Entonces, una vez que ya tienen claro, ¿verdad?, por qué la empresa lo ha contactado para realizar el tipo de auditoría, procedemos a aceptar o no el encargo o a dar una mejor orientación sobre eh, lo que requiere el cliente. Entonces, con esto cerramos por el día de hoy lo que es auditoría forense. La documentación toda está en el aula virtual. Espero que les sirva el material, un material tomado de forma electrónica. Tiene muy buena información. Aparte de eso, hay otros documentos, ¿verdad?, propios de la Contraloría, que les pueden servir. Eh, Esperemos en Dios para que ustedes puedan culminar con éxito. Ya estamos a prácticamente a solo unos pocos días de culminar el cuatrimestre. Un gusto estar con ustedes y haberlos conocido, haber conversado con algunos de ustedes. Espero poderlos ver eh, de forma inicial en alguna asignatura y poder compartir con ustedes o seguir compartiendo con ustedes mis conocimientos y que ustedes puedan tener la libertad también de expresarme sus inquietudes
sus interrogantes sobre cualquier asignatura o cualquier tema. Estoy siempre disponible para cualquier eh, consulta que ustedes tengan, que sea en auditoría o en el ámbito contable. Eh, Pasen buen día y nos seguiremos viendo.